otro tema. Las encerronas en las autopistas se han transformado en una nueva forma de asaltar a los conductores. Claro, un delito que ha ido en aumento y que las autoridades buscan detener con la implementación de cámaras de seguridad y mayor dotación policial. Queremos conversar al respecto y cómo prevenir también este tipo de delitos en el contacto a esta hora con Pedro Valdivia, él es coronel en retiro de Carabineros y asesor experto en materias de seguridad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes. Es un tipo de delito que ha aparecido en el último tiempo, o al menos se ha visibilizado en el último tiempo, y la pregunta que muchos se hacen es, bueno, ¿cómo se previene una situación de esta naturaleza? Difícil, difícil pregunta porque es justamente uno de los delitos más difíciles de prevenir. Hasta el portonazo, que era la última variable que tuvo el robo de vehículos, era más o menos recomendable algunas medidas de seguridad, pero en el caso de la encerrona, donde están participando 2 o 3 vehículos, sobre 15 delincuentes, generalmente en lugares donde las personas necesariamente tienen que disminuir la velocidad o detenerse y cometerlo en muy poco fracción de minutos, es bastante difícil la prevención en este sentido. Salvo la situación que normalmente se comenta, como es la preocupación por el entorno y particularmente las detenciones. Antes de las detenciones, tener la precaución de visibilizar los vehículos que están en los alrededores. Sí. Pedro, ¿qué es lo que influye en que sea un delito complejo? Lo digo porque aquí estamos hablando de autopistas, se supone que ahí hay más seguridad, que hay cámaras, hay registros audiovisuales. ¿Es el hecho, por ejemplo, de que anden los automóviles sin patente uno de los elementos que complica todo esto? ¿Se refiere a la detección del sospechoso? Claro. Sí. Mira, es que ese elemento no es tan absoluto porque así como hay un robo de vehículo, también hay robo de patente. Por lo tanto, la facilidad o la adulteración de la patente ante las cámaras lectoras no es tan difícil para el delincuente cometerlo. El punto es de que las autopistas especialmente están utilizadas por los delincuentes por ser una vía fácil de escape durante los primeros 5 o 10 kilómetros. Posterior a ello ya viene la circunstancia de ingresar a los sectores poblacionales periféricos especialmente. Entonces la precaución pasa necesariamente por tener plena conciencia, y la prensa, incluso los medios de comunicación lo han explicitado, de cuáles son las áreas críticas. Las áreas críticas son hoy día, en este minuto, que pueden cambiar necesariamente, la salida y las entradas a las autopistas. Esas son las vías de mayor sensibilidad en este minuto. Bueno, habiendo justamente ocurrido gran parte de estos delitos, de estas encerronas en autopistas, también en la zona norte de Santiago, es que falta mayor seguridad justamente en estas autopistas que son, de paso, concesionadas y que debieran contar no solo con más cámaras de vigilancia, sino que eventualmente también con personal especializado. Lo que pasa es que la seguridad que tienen las autopistas es de un estándar alto. De hecho, hay una suerte de convenio entre la autopista y Carabineros, de manera que se puede detectar en forma oportuna y eso coordinar con el plan que tiene Carabineros hoy día con el apoyo de los helicópteros y de poder llegar rápidamente a las ubicaciones. El tema pasa necesariamente por una situación personal, no quiero decir con eso que las víctimas somos los culpables de lo que nos está pasando, sino que en algunas medidas de prevención. Hoy día el tema está focalizado en vehículos de alta gama, como ha ocurrido tradicionalmente con el portonazo, salvo la última década que empezó a cambiar un poco, y ahí es donde las medidas de seguridad tienen que potenciarse, como son las seguridades propias del propio vehículo, de manera de poder desincentivar un poco la acción delictual. ¿Cómo cuáles, Pedro? ¿Cuáles son ahí las recomendaciones que precisamente se pueden dar? Hoy día la más eficiente es la situación del GPS. O sea, la posibilidad que tiene la policía, aun cuando el vehículo se haya dado a la fuga, de poder rastrear es altamente positiva. Tiene una posibilidad de error muy baja. Por lo tanto, y la capacidad de reacción de Carabineros muy alta. Por lo tanto, ahí, en ese tema, es donde realmente uno podría eficientar un poco su sistema de seguridad propio, pero es una inversión que tiene que hacer cada víctima y por lo tanto es bastante injusto. En el tema, volviendo al tema de la autopista, las autopistas en sí mismo, si ustedes analizan la encerrona, o un análisis global que hemos hecho respecto a portonazo, esta no ocurre en el interior de las autopistas. Es difícil que ocurra en el interior de la autopista por una serie de circunstancias y variables que se dan. Se sale siempre en las paralelas, en las adyacentes a la autopista, o en las entradas o en la salida que te indican una obligación, una detención casi obligada, porque el sistema de salida que tenemos lamentablemente en las autopistas nuestras no son de las mejores, por lo tanto te obliga a una detención. Ahora, en el último caso que se detectó anoche, ¿no? Y que afectó al director del diario Las Últimas Noticias, él incluso iba con guardaespaldas en otro vehículo y ellos también resultaron anulados por este grupo de asaltantes. Evidentemente no todo el mundo, digamos, son muy pocos los que andan con algún tipo de guardaespaldas, pero acá ¿qué fue lo que pudo haber ocurrido? Porque en la práctica no sirvieron de nada.
Bueno, a mí en lo personal, esta es una opinión personal. Para mí no tiene características de encerrona. Se participa en un puro vehículo, 5 personas armadas, el lugar es el convencional, pero tendría dos explicaciones de la prisma de la seguridad y bajo la experiencia que uno puede tener en el tema. Una, delincuentes que no están en condiciones de cometer este delito en forma profesional, entre comillas, porque quebran un vidrio. O sea, nadie quiebra un vidrio de un vehículo de esa gama, porque ese vidrio no se puede ir a cambiar a 10 de julio, tú no puedes vender ese vehículo. Por lo tanto, ese vehículo es un vehículo sano. Entonces uno se entiende a pensar, es una banda poco especializada, a lo mejor de jóvenes, que intenta este vehículo, pero tampoco cuadra mucho porque todos van armados y saben obviamente que va con un vehículo escolta. Por lo tanto, la otra versión es, hay una situación que va más allá de la encerrona y eso sí es materia de investigación por parte del organismo. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué nos quiere decir con todo esto? ¿Que fue un amedrentamiento? Yo creo que hay una suerte de amedrentamiento y yo creo que tiene que investigarse un poco más profundo ese asalto de ayer. Porque te vuelvo a repetir, el detalle mayor es hacer el tipo de encerrona con un solo vehículo, que ya es distinto, y en segundo término quebrar un vidrio de un vehículo de esa naturaleza que ya no te va a servir para cometer otro delito, ni tampoco te va a servir para la otra variable que es la clonación del vehículo para sacarlo del país. Entonces, ante esa circunstancia, poniendo las cosas en terreno frío, uno tiene que pensar, bueno, esto va por otro lado a lo mejor. Por lo tanto, no obedece a las características propias de lo que son las encerronas hasta el día de hoy, salvo las circunstancias que se cometen en el mismo lugar donde tradicionalmente están ocurriendo las encerronas. Sí, Pedro, me quedé pensando en las recomendaciones que daba. Usted mencionaba lo del GPS. ¿Qué opinión tiene sobre esto del cortacorriente, que también se está utilizando en varios vehículos y que lo que permite es inmovilizar el auto al alejarse y activando un control remoto? ¿Es efectivo? Es que tiene el mismo principio, el mismo principio que hace el GPS. O sea, el GPS te puede hacer eso y mucho más. Depende del grado de sofisticación del servicio que usted contrate. Podría hablar, podría filmar a la persona que va manejando, podría cortar la corriente, podría bloquear el volante. Hay varias cosas que puede hacer. Cualquier situación que pueda interrumpir el tránsito normal del vehículo es una situación eficiente. Eso es lo que recomienda usted para los usuarios. ¿Y qué se puede hacer en materia de seguridad? En el otro elemento que usted marcaba como clave, en la salida y en las entradas de las autopistas. ¿Qué es la recomendación respecto a las iniciativas que se pueden tomar para ahí poder mejorar el sistema? Bueno, ahí necesariamente lo que se está haciendo en el último mes, la incorporación de más cámaras de control, cámaras analíticas que puedan visualizar las patentes, que puedan leer patentes. Y obviamente que detrás de una cámara tiene que haber un buen sistema de monitoreo, o sea, en la medida que la autopista... Hoy día la autopista, el diseño de la autopista con las cámaras que tiene es para el tránsito vial, o sea, lo que pasa durante el desplazamiento entre la autopista. Hoy día yo creo que necesariamente las circunstancias obligan a que ese mismo sistema de monitoreo apunte a las áreas críticas respecto de este tipo de delito que no es responsabilidad de la autopista. Por lo tanto, la incorporación de cámaras en los nudos viales que hay, en la interconexión de las autopistas fundamentalmente, la incorporación de este tipo de cámara con un buen sistema de monitoreo realmente va a ser eficiente porque la reacción de Carabineros, vuelvo a repetir nuevamente, es bastante efectiva, muy corta, muy rápida. Muy bien, pues Pedro Valdivia, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias, Pedro.